Radio Central a través de los 92.3 FM para Moyobamba, para Rioja y para todo el Valle del Alto Mayo que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Repetimos 8:36. Recuerde que hoy estamos viernes 6 de abril del año 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Bueno, San Martín, y en general el Perú sufre o es aquejado por un grave problema, y es las obras que se inician pero que no se concluyen, que quedan paralizadas, que muchas veces simplemente se dejan inconclusas y que luego terminan en problemas. Un caso emblemático que tenemos en la ciudad de Moyobamba es justamente el hospital, la obra del hospital, ¿no? Una obra que se inició hace varios años y que hasta hoy no se logra concluir debido a los múltiples problemas que se han ido presentando durante su ejecución. A esta hora estamos en contacto ya con el abogado Renzo Zárate Miranda. Él es abogado especialista justamente en contrataciones con el Estado y gestión pública, fundador de Gestión Perú Consultores Asociados. Doctor Renzo Zárate, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Central. Le saluda Marco Carrillo. Buenos días, Marco, y buenos días a tus oyentes. A la espera de tus consultas y poder apoyarlos en todo lo que sea necesario. Bien, doctor Zárate, nosotros estamos preocupados en San Martín, me imagino que es una preocupación compartida en el resto del país donde también se dan estos problemas respecto a cuáles son, digamos, los problemas que se presentan usualmente, ¿no? Entre las contrataciones que hace el Estado, los gobiernos locales, regionales, con empresas privadas y que finalmente dejan desprotegido a la institución frente a las pretensiones de las empresas que terminan con obras inconclusas en arbitraje y perjudican seriamente a la población. Mira, Marco, esta es una preocupación definitivamente no solamente regional ni local. Es una preocupación también y un cuestionamiento nacional. La ley de contrataciones es una ley que tiene como finalidad la competencia de los contratistas, de los concursantes a los que se va a otorgar una buena pro de una obra. Pero ello se encuentra directamente proporcional también a la responsabilidad que deben tener las empresas que van a llevar a cabo la obra a ejecutar. Y esas empresas tienen que tener responsabilidad civil, administrativa y penal frente a incumplimientos que puedan llevar a cabo ante la entidad pública. Es verdad, a la fecha hemos visto muchos casos a través de los medios de prensa que los contratistas en algunos casos han incumplido sus obligaciones contractuales frente a las entidades públicas respecto de obras que son pagadas a través de las entidades públicas con el dinero del Estado, con el erario público. Y no debería llevarse a cabo este tipo de situaciones, toda vez que las entidades deben tener un control y un monitoreo constante a estas empresas. Sin embargo, se está llevando a cabo en algunas ocasiones por falta de administración oportuna y monitoreo y supervisión de parte de la entidad, y también por el incumplimiento de estas empresas, que deberían ser sancionadas y también deberían ser de alguna manera eliminadas del mercado frente a los incumplimientos, porque esto no es el objetivo del sistema de contratación pública. Ahora, el problema, doctor Zárate, como usted menciona, es que muchas veces creo que el OCE, que es el organismo encargado de supervisar estas contrataciones, sanciona. Sin embargo, lo que hacen estas empresas que ya, digamos, están acostumbradas a esta especie de modus operandi es acudir al Poder Judicial, buscar una medida cautelar, ¿no?, que termina siempre favoreciendo a la empresa en detrimento de la institución pública. En algunas ocasiones, las entidades públicas, así como las empresas contratistas, frente a resoluciones del contrato, pueden tener las herramientas legales que les establece la ley de contrataciones para poder llevar su controversia a un arbitraje luego en plena ejecución del contrato,
casos, en algunas ocasiones se ha visto la interposición de acciones de garantía ante el Poder Judicial para llevar a cabo el cumplimiento de las normas legales y de los contratos. Sin embargo, si bien es cierto, el Poder Judicial es autónomo y tiene tiene la libertad de poder asumir esa responsabilidad, es también cierto que no le podemos negar tanto a la entidad pública como a las empresas privadas o contratistas este tipo de herramientas para poder salvaguardar sus derechos si son conculcados. Y son conculcados, pueden ser conculcados a través de la entidad pública o a través también de la misma empresa del incumplimiento. Ambos tienen ese derecho de recurrir frente al arbitraje o al Poder Judicial en casos particulares frente al incumplimiento de obligaciones contractuales o la vulneración de derechos constitucionales, civiles o derechos administrativos, ¿no? Pero ¿qué hacer, por ejemplo, cuando OCE sanciona a una empresa que ya ha presentado documentación falsa o que ha tenido múltiples problemas? Es sancionada, pero esta empresa sigue participando en licitaciones amparada justamente en recursos de que le da el Poder Judicial. Es verdad, el OCE a través de su Tribunal de Contrataciones muchas veces ha sancionado a empresas que han presentado en sus legajos, en sus expedientes de contratación, documentación falsa. Y el tribunal, con sapiencia y con mucha responsabilidad, el Tribunal de Contrataciones del OCE ha resuelto de alguna manera sancionarlas y tomar una sanción administrativa frente a estas empresas. Es más, a veces eliminándolas del mercado. Sin embargo, tienen estas empresas la oportunidad de interponer recursos de acción de amparo frente al Poder Judicial y a través de medidas cautelares dentro de este proceso de acción de amparo, pedirle al juez que se suspenda esa sanción, que se suspenda esa sanción administrativa del Tribunal de Contrataciones del OCE y con ello poder llevar a cabo presentarse a otros concursos con esta resolución que suspende el efecto jurídico y legal de esta resolución administrativa. Entonces la pregunta, doctor Zárate, sería: ¿de qué sirve que el OCE tenga facultad sancionadora si va a venir el Poder Judicial y le va a prácticamente anular esa facultad, se le va a echar por el suelo? Mira, Marco, esta controversia, esta discusión de la facultad sancionadora que tienen los órganos o entidades públicas administrativas, algunas veces ha sido cuestionada, o no tanto cuestionada, sino controvertida, porque yo como entidad pública puedo sancionar a una empresa que incumple las normas o ha falseado en algunos casos y la sanciono. Sin embargo, esta empresa puede recurrir al Poder Judicial para interponer acciones de amparo y medidas cautelares dentro de estas acciones de amparo que suspendan los efectos de esta sanción administrativa. Si bien es cierto, la sanción administrativa se lleva a cabo de manera eficiente a través del OCE o a través del Tribunal de Contrataciones, bien es cierto que no podemos negar el derecho del recurrente o del contratista o de la empresa a ir al Poder Judicial y cuestionar esta resolución administrativa en tanto que sean vulnerados derechos constitucionales en esta resolución administrativa. Pero vemos que esto es una práctica común, que en algunos casos, sin haber vulnerado derechos constitucionales, el contratista o la empresa o un tercero interpone la acción de amparo. Por eso es importante tener una buena institucionalización del Poder Judicial, que el Poder Judicial lleve a cabo sentencias con predictibilidad, que podamos conocer que frente a casos ya determinados o ya conocidos, el Poder Judicial va a poder sentenciar de manera rápida, célere, frente a situaciones que no se llevan a cabo en las situaciones que las empresas en muchos casos presentan sus interposición de acciones de amparo
por los mismos temas. Y la evaluación del Poder Judicial es la misma. Por tanto, el Poder Judicial debería tener ya un sistema de predictibilidad por el cual permita que esto se pueda resolver de manera rápida y no haga perder al Estado tiempo y que las obras puedan avanzar de manera eficiente. Bueno, en todo caso, habría que, no sé, ¿no?, llegar a una especie como de consenso entre los del Poder Judicial para que no haya esa actuación contradictoria, ¿no?, del propio Estado. Es decir, Estado sanciona a empresa por que ha cometido faltas, irregularidades, falseado documentos, dejar inconclusa la zona, en fin, múltiples cosas por las cuales, o factores por los cuales no se puede sancionar. Y el propio Estado, a través del Poder Judicial, le dice a la empresa, no, tú sigues trabajando, no hay ningún problema. Es decir, el Estado contra el Estado, ¿no?, actuando de manera contradictoria y perjudicando finalmente a una población, porque muchas veces estas empresas que suelen cambiar de nombre, por eso también el tema de estos llamados consorcios, ¿no?, que se forman para una determinada obra y luego desaparecen y no hay a quien reclamarle. Sin embargo, ¿cree usted que sería dable que en algún momento se pueda dar, digamos, ese consenso? Es decir, que luego se siente con los jueces y se pongan de acuerdo en qué momento deben tener una coincidencia de ideas, porque la mayoría de veces, bueno, pues es totalmente contradictorio lo que dice uno y lo que dice el otro. Es verdad, debemos tener en cuenta, Marco y tus oyentes, que nuestro sistema democrático es básicamente en el cual hay separación de poderes, y el Poder Judicial tiene un poder determinado para resolver controversias. Y este Poder Judicial determina a través de su jurisprudencia qué casos pueden ser resueltos de una manera u otra según el tema en concreto. Ahora bien, esta controversia que tenemos o estas dificultades que a veces se presentan, en la cual el área administrativa o el tribunal administrativo sanciona que el Poder Judicial de alguna manera con una medida cautelar puede suspender, ha traído muchas dificultades, es verdad, a las entidades públicas frente a una situación en la cual no pueden seguir avanzando con la obra, y ahí también responsabilidad de los contratistas, de los abogados que utilizan estas herramientas algunas veces de una manera ilegal para poder conseguir más tiempo y poder alargar el proceso, y esto perjudicar de alguna manera al Estado. Ahora, respecto de los consorcios que me comentabas, es verdad, las empresas pueden ser consorciadas y estas empresas, según la ley de contrataciones, su reglamento y la propia directiva que emitía por el OCE en el año 2017 establece que estos consorcios que se llevan a cabo para poder ejecutar las obras son responsables solidarios, y la entidad pública debería tener claro esto, como toda vez que ante el incumplimiento de obligaciones contractuales debería sancionarlas y resolver contratos frente a incumplimientos que este consorcio, que pueden ser 2 o más empresas, puedan no cumplir con su propia normativa, con sus bases o con el contrato, ¿no? Sí, pues resulta preocupante que, por ejemplo, hay empresas que ya han demostrado, ¿no? Le doy un ejemplo claro, aquí lo ocurrido en la ciudad de Moyobamba, por ejemplo, hace un tiempo atrás, un contratista al que todos los medios de comunicación conocían porque ya había tenido problemas con otras obras, Moyobamba ganó una licitación del Ministerio de Justicia para construir el edificio justamente del programa del Ministerio de Justicia que tiene que ver con la defensa pública, ¿no? Y dicho y hecho, cuando el entonces ministro de Aliancén se le puso en alerta sobre ese contratista, él dijo, no hay ningún problema, se ha cumplido con todo lo que dicta la norma en las licitaciones, ha sido todo transparente y bueno, confiamos en que lo haga bien. Pasaron 6 meses, el señor lo único que hizo ese contratista fue un tremendo forado, ¿no? Puso en riesgo las viviendas colindantes y luego desapareció. Tuvieron que pasar 6 meses para que se haga una nueva licitación y esa vez sí contrataron una empresa seria
que vino y ya construyó el edificio. Entonces, lo más probable es que ese otro empresario que dejó la obra, digamos, inconclusa, se fue con el dinero cobrado por adelanto, vuelva a participar nuevamente y vuelva a sorprender a otra institución. ¿De qué manera se puede garantizar, doctor Zárate, que esto pueda cambiar? Es necesario que el Congreso evalúe, digamos, algunos cambios dentro de la ley de contrataciones. Mira, Marco, yo hasta hace poco estaba escribiendo un artículo para un medio y lo que señalábamos era que en nuestro país estamos acostumbrados mucho a la regulación. Es decir, seguir legislando y legislando como consecuencia que los problemas no se resuelven únicamente con más leyes. La corrupción y la mala práctica no se resuelve únicamente con dar más leyes o regular más, sino se resuelve también con las personas, con el monitoreo, con la supervisión, con algo muy importante, Marco, con la transparencia de los procesos, con la transparencia de la actuación del funcionario público, utilizando herramientas que ahora se están utilizando en el mundo a través de la contratación pública, que es la tecnología. Marco, tenemos un sistema, por ejemplo, que está dando resultados que se denomina, una entidad pública que se denomina Perú Compras, que es un sistema tecnológico que se lleva a cabo a través de Internet, en la cual los procesos de selección se llevan a cabo y las compras públicas a través de Internet, la transparencia a través de medios informáticos. Y a eso deberíamos apuntar, no tanto a cambiar la norma. La ley de contrataciones ha sido cada gobierno que ingresa a gobernar, cada gobernante quiere variar la ley de contrataciones. Todo el mundo tiene una gran propuesta para la ley de contrataciones. Hasta hace poco hemos modificado la ley de contrataciones. Nuevamente se quiere modificar la ley de contrataciones. Y siempre va a haber mejoras, todo es perfectible. Pero tenemos que tener en cuenta que la ley de contrataciones te da las herramientas, te exige a los contratistas garantías y los funcionarios deberían exigir las garantías que establece la ley de contrataciones frente a situaciones e incumplimientos o las situaciones que me comentan. Y también debemos tener en cuenta que frente a casos que me estás señalando, el Poder Judicial debería actuar de manera rápida y también en coordinación con el sector, para que contratistas utilicen este tipo de situaciones puedan ser de alguna manera sancionados, no solamente administrativamente, sino también penalmente y civilmente. Ahora, hay las herramientas, la ley de contrataciones te da las herramientas, las normas penales, civiles y administrativas también te dan las herramientas, solamente hay que ejecutarlas, hay que ponerlas en práctica y aplicarlas. ahora ha cambiado la norma respecto al tema de los adelantos, si no me equivoco, porque antes creo que la ley permitía que la institución, por ejemplo, al contratista, sin haber avanzado un solo metro lineal de la obra, le daba hasta el 60%, creo que 20% de adelanto directo y 40% por materiales. ¿Eso ha variado? Eso no varió básicamente, pero la ley de contrataciones te permite los adelantos, Marco, pero el adelanto no es un tema que pueda ser cuestionable, porque el adelanto es permitido y es efectivo frente a una situación en la cual un contratista, otorgando las garantías, y vuelvo a repetir, tengo que otorgar las garantías frente al adelanto que me van a otorgar. Por eso te digo, no es un tema de que voy a eliminar la corrupción o voy a evitar que el contratista se lleve o no cumple el contrato si no le doy un adelanto. No, porque hay contratistas que actúan de manera correcta, como muchos contratistas, la gran mayoría actúa de manera correcta y cumpliendo la ley, pero que necesitan este adelanto para seguir avanzando con la obra
Y ello no es incorrecto ni ilegal, ni tampoco ineficiente. Al contrario, es eficiente para el sistema de contratación pública. Pero la ley de contrataciones y su reglamento sí permite que pueda dar un adelanto con las garantías necesarias, y esto es lo que hace que el sistema de contratación pública pueda dar un gran paso frente al cuidado y a la supervisión que deben tener las entidades públicas frente a los contratistas. Pero no es muy alto esa cifra, digamos, es decir, ahí, si bien la ley dice que puede dar hasta 20% de adelanto directo y hasta 40% en temas de materiales, ese hasta, la mayoría de gobiernos locales, municipales, a veces por temas de irregularidades, pues se va al extremo, ¿no? Te doy todo, el 60%, lo que había ocurrido, por ejemplo, con ese contratista del Ministerio de Justicia, al cual se le había dado un adelanto directo, creo que hasta el 60%, y luego lo que avanzó no representaba pues ni el 15 o 20%, ¿no? Es decir, que el resto se lo embolsilló y luego, ¿no? Si me viste, ya fui, ya desaparecí, ¿no? Entonces, es bueno, digamos, que se puedan dar adelantos tan altos cuando la empresa se supone debería tener la solvencia económica como para poder empezar la construcción y luego, mediante las valorizaciones, ir pidiendo ya lo que corresponda. Mira, lo que has señalado es correcto, esto último. Es verdad, puede ser de alguna manera analizado y evaluado cuántos son los porcentajes de adelanto que deberían regularse. Pero yo creo que el tema no es cuánto de porcentaje está otorgando la ley de contrataciones para adelanto. Lo que ha señalado último es importante, que es que las empresas que van a presentarse a una licitación pública para ejecutar una obra tienen que tener los recursos y las espaldas financieras para llevar a cabo esta ejecución de obra. Y eso depende mucho, Marco, del área usuaria, del expediente técnico, de las bases del procedimiento de selección que te ponen las condiciones de la empresa que se va a presentar o de la empresa que se va a consorciar. Entonces, es responsabilidad de la entidad y del funcionario tener condiciones claras, transparentes, que no generen o no proyecten a que se puede llevar este tipo de casos que tú me comentas. Sí, bueno, y a ese punto finalmente quería llegar, doctor Zárate, ya en la parte final de la entrevista. El tema de los expedientes técnicos, ¿no? Que es el punto neurálgico del cual prácticamente parten todos los problemas, porque cuando ocurre que la obra se paraliza, ¿no? Y se deja inconclusa, el contratista se agarra del tema de las fallas que hay en el expediente técnico. Y ese es un común denominador que ya hemos escuchado de manera reiterativa aquí en San Martín, ¿no? Siempre el problema o la justificación del contratista es decir, hey, me han entregado un expediente técnico mal hecho que tiene fallas. Y es cierto, la pregunta es, ¿no es obligación del contratista, digamos, observar eso antes de empezar a ejecutar la obra? Es decir, oiga, antes de que yo empiece a ejecutar la obra tengo que ver si su expediente está bien elaborado o no. Porque es que de aquí tenemos obras paralizadas, por ejemplo, una carretera en la margen izquierda del río Mayo, entre otras, por justamente eso, ¿no? Y esas fallas en el expediente técnico, muchas veces groseras fallas, terminan o generando que la obra quede inconclusa o que se generen adicionales que terminan duplicando el costo de la obra. Mira, en el caso del expediente técnico, muchas veces ha ocurrido y ocurre de manera continua que los contratistas al momento de llevar a cabo la obra advierten que el expediente técnico tiene fallas. Y es verdad, lo que sucede es que el expediente técnico es una referencia. El expediente técnico lo que me da son las bases para poder yo llevar a cabo la ejecución de la obra. Entonces, según como esté proyecado el expediente técnico, a veces el mismo contratista que va a ejecutar la obra y nuestros radioescuchas seguramente se estarán preguntando cómo el contratista va a hacer el expediente técnico. En algunos casos, el propio contratista, según la ley de contrataciones, puede hacer también el expediente técnico y también puede llevar a ejecutar la obra. O puede supervisarla, como nos ha pasado acá con el hospital. Exacto. Entonces, es un sistema de contratación
y lo que permite es que el mismo que hace el expediente también puede ejecutar la obra. Sin embargo, lo que puede suceder en muchos casos es que el expediente técnico cuente con algunos detalles, algunas fallas, y el contratista comience a observar ello. Y lo que va a ocurrir es que va a señalar que este expediente tiene que ser modificado o tiene que volverse a hacer, o la entidad pública va a tener que asumir los costos de estas fallas para poder modificar, porque si yo el expediente técnico me dice que la obra la tienes que hacer de tal manera y después me doy cuenta que no la voy a poder hacer de tal manera, esto va a generar mayores costos al Estado y al propio contratista. Entonces, es importante que tengamos las cosas claras desde el comienzo, desde que hace el expediente técnico, que la persona o el consultor que lleva a cabo elabora el expediente técnico tenga todas las herramientas, y que, como dices tú, Marco, que el contratista, cuando tome este expediente técnico, lo evalúe y lo analice de manera transparente y consciente para poder advertir los errores, si es que existe, y tome la obra y ejecute la obra de manera rápida y de manera eficiente frente a la situación que tiene al frente, porque estamos hablando de recursos públicos que tienen que ser ejecutados de manera transparente a favor de la población, ¿no? Sí, pues ojalá que en algún momento eso empiece a cambiar y podamos notar, ¿no?, que hay una voluntad tanto del Estado, de la institución y de las empresas de que estas obras se hagan dentro de los plazos establecidos, con los presupuestos asignados, bueno, los adicionales que sean necesarios, pero no escandalosamente, como en algunos casos que han duplicado los costos, y que finalmente la obra termine siendo de beneficio para la población. Doctor Zárate, nosotros le agradecemos mucho el contacto con Radio Central, la ilustración que nos ha podido brindar respecto a ese tema de las contrataciones del Estado con